Cuenta Noldoringua, capítulo 15. Ahora hay que hablar de Gondolin, el gran río Sirion, el más grande de las canciones élficas, corría a través de toda la tierra de Beleriand hacia el sudoeste, y en su desembocadura había un gran delta, y su curso más bajo atravesaba tierras verdes y fértiles, poco habitadas excepto por aves y bestias. Sin embargo, los orcos iban poco allí, pues se hallaban lejos de los bosques y colinas septentrionales, y el poder de Ulmo aumentaba progresivamente en aquellas aguas a medida que se acercaban al mar, porque las desembocaduras de aquel río se encontraban en el mar occidental, que acaba en las costas de Valinor. Turgon, hijo de Fingolfin, tenía una hermana, Isfin, la de las manos blancas. Se perdió en Taurnafuin después de la batalla de las lágrimas innumerables. Allí la capturó el elfo oscuro Eol, y se dice de él que era de temperamento sombrío y que había desertado de las huestes antes de la batalla. No obstante, no luchó del lado de Morgoth, pero tomó por esposa a Isfin, y su hijo fue Meglin. Ahora bien, el pueblo de Turgon, que escapó de la batalla gracias a la hazaña de Húrin, como se ha contado, se perdió para Morgoth y desapareció para los ojos de todos los hombres, y sólo Ulmo sabía a dónde había ido. Sus exploradores, trepando a las cumbres, habían descubierto un lugar secreto en las montañas, un ancho valle totalmente circundado por las colinas, que lo rodeaban formando una valla continua, pero cuya altura disminuía a medida que se acercaba al centro. En el punto central de este maravilloso anillo había una tierra ancha y una verde llanura sin colinas, a excepción de una única cumbre rocosa. Esta se erguía oscura en la llanura, no justo en el centro, sino próxima a la parte del muro exterior junto a las orillas del Sirion. Las colinas circundantes eran más altas en el norte, hacia la parte de la amenaza de Angband, y en sus laderas exteriores al este y norte comenzaba la sombra del terrible Taurnafuin, pero estaban coronadas por el montículo de Fingolfin, y de momento ningún mal llegaba por ese camino. En ese valle se refugiaron los gnomos, y hechizaron todas las colinas de alrededor para ocultarlas y encantarlas, de manera que los enemigos y espías nunca pudieran encontrar el valle. Allí Turgon obtuvo la ayuda de los mensajes de Ulmo, que subían por el Sirion, pues su voz se oye en muchas aguas, y algunos de los gnomos aún sabían escuchar. En aquellos días Ulmo estaba lleno de compasión por las necesidades de los elfos exiliados y por la ruina que casi los había vencido. Predijo que la fortaleza de Gondolin sería la que más resistiría de todos los refugios de los elfos contra el poder de Morgoth. Y al igual que Doriath, jamás sería vencida, salvo por traición desde dentro. Debido a su poder de protección, los hechizos de ocultamiento eran más fuertes en los lugares más próximos al Sirion, donde, en cambio, las montañas circundantes eran más bajas. En esa región, los gnomos excavaron un gran túnel sinuoso bajo las raíces de las colinas, y su salida, oculta por los árboles y oscura, se hallaba en el lado escarpado de una garganta por la que corría el feliz río. En ese punto todavía era un río joven, pero fuerte, que bajaba por el estrecho valle que se extiende entre los bordes de las montañas circundantes y las montañas de la sombra, Erit Lomin, las murallas de Hithlum, en cuyas cumbres septentrionales nacía. En un principio construyeron el pasaje como paso para que los fugitivos regresaran y para aquellos que escapaban de la esclavitud de Morgoth, y principalmente como una salida para sus exploradores y mensajeros, pues Turgon consideró,
cuando llegaron por primera vez a aquel valle, después de la terrible batalla, que Morgoth Bauglir se había hecho demasiado poderoso para elfos y hombres, y que era mejor solicitar el perdón y la ayuda de los Valar, si es que podían conseguir alguno, antes de que todo se perdiera. Por lo tanto, algunos de su pueblo de tiempo en tiempo bajaban por el Sirion, antes de que la sombra de Morgoth se hubiera extendido a las partes más alejadas de Beleriand, y en su desembocadura construyeron un pequeño y secreto puerto. Desde allí, de vez en cuando, los navíos partían rumbo al oeste, llevando la embajada del rey Gnomo. Hubo algunos que regresaron empujados por vientos contrarios, pero la mayoría jamás volvió, y ninguno alcanzó Valinor. La salida de ese paso de la huida estaba guardada y oculta por los hechizos más poderosos que pudieron crear, y por el poder que moraba en el Sirion, amado de Ulmo, y nada maligno lo localizó. En cambio, la puerta interior, que daba al valle de Gondolin, estaba incesantemente vigilada por los gnomos. En aquellos días, Thondor, rey de las águilas, trasladó sus nidos desde Zangorodrim, debido al poder de Morgoth, y al hedor, y los vaos, y a la maldad de las nubes oscuras que yacían permanentemente sobre las torres de las montañas, encima de sus recintos cavernosos. Pero Thondor moraba sobre las cumbres septentrionales de las montañas circundantes, y mantuvo la vigilancia, y vio muchas cosas encaramados sobre el montículo del rey Fingolfin. Y en el valle de abajo moraba Turgon, hijo de Fingolfin. Sobre Amon Wareth, la colina de la defensa, la cumbre rocosa del centro de la llanura, se construyó Gondolin la Grande, cuya fama y gloria superan las canciones a todas las moradas de los elfos en las tierras exteriores. De acero eran las puertas y de mármol las estancias. Los gnomos pulieron las laderas de la colina hasta que adquirieron la suavidad del cristal oscuro, y allanaron la cima para construir la ciudad, salvo el punto central, donde se erguía la torre y el palacio del rey. Muchas fuentes había en la ciudad, y aguas blancas caían resplandeciendo débilmente por las laderas centelleantes de Amon Wareth. Nivelaron la llanura hasta que fue como un jardín de hierba recortada, desde las escaleras que había ante las puertas hasta el pie de la pared montañosa, y nada podía caminar o reptar furtivamente sin ser visto. En aquella ciudad el pueblo creció y se hizo poderoso, y sus armerías se llenaron de armas y escudos, pues al principio tenía el propósito de ir a la guerra cuando llegara el momento. Pero a medida que transcurrieron los años, llegaron a amar el lugar, el trabajo de sus manos, tal como lo hacen los gnomos, con un gran amor, y no desearon nada mejor. Entonces, rara vez salieron de nuevo de Gondolin, en misión de guerra o paz. No enviaron más mensajeros al oeste, y el puerto del Sirion quedó abandonado. Se encerraron detrás de sus colinas impenetrables y encantadas, y no permitieron la entrada de nadie, aunque huyera perseguido por el odio de Morgoth. Las noticias de las tierras exteriores solo llegaban débiles y lejanas, y poca atención le prestaban, y su morada se convirtió en una especie de rumor y en un secreto que ningún hombre pudo descubrir. No ayudaron a Nargothrond ni a Doriath, y los elfos errantes los buscaron en vano, y sólo Ulmo sabía dónde se podía encontrar el reino de Turgon. Turgon recibió noticias de Thondor concernientes a la muerte de Dior, el heredero de Thingol, y desde entonces cerró sus oídos al mundo de los pesares exteriores, y juró no marchar nunca al lado de ningún hijo de Fëanor, y prohibió a su pueblo cruzar el cerco de las colinas. Ahora Gondolin era la única fortaleza que quedaba de los elfos. Morgoth no olvidó a Turgon, y supo
que sin saber el paradero del rey no podía conseguir el triunfo. Sin embargo, su incesante búsqueda fue en vano. Nargothrond estaba vacía, Doriath devastada. Los hijos de Fëanor fueron obligados a una vida salvaje en los bosques del sur y del este. Hithlum estaba llena de hombres malvados, y Taurnafuin era un lugar de terror innominado. La raza de Hador y la casa de Finrod se hallaban muertas. Beren dejó de participar en la guerra, y a Huan lo mataron. Y todos los elfos y hombres se inclinaban ante la voluntad de Morgoth, o trabajaban como esclavos en las minas y herrerías de Angband, a excepción única de los salvajes y errabundos, y pocos quedaban de estos, salvo en el lejano este de la otrora hermosa Beleriand, y su triunfo era casi absoluto, mas todavía no era pleno.